Ustedes conocen, viven. Hay un libro que se escribió, creo que fue en 1974 que se escribió este libro, por un suceso que aconteció en 1972. Un grupo de jugadores de rugby, ellos son de Uruguay. Entonces ellos viajaban, creo que iban para Chile, porque iban a tener un encuentro deportivo. Pero cuando ellos iban atravesando la cordillera de los Andes, algo que se alcanzó a escuchar es pasamos Curicó. Se alcanzó a escuchar así. Eso es Chile. Entonces cuando digo pasamos Curicó, al poco tiempo se estrellaron. Entonces, al parecer, les parecía que habían pasado Curicó. Realmente la lectura había sido errada. Ellos estaban todavía entre montañas que eran muy altas. Pero las nubes, el clima no les permitió ver dónde estaban realmente. Y bajo esa frase se guiaron, pasamos Curicó. Pero no, estaban en medio de los Andes. Entonces, ¿qué pasó? Cuando quisieron elevar el avión ya fue demasiado tarde. Y dos picos de montaña, así como en forma de Y, el avión pasó en medio. ¿Qué pasó? El avión perdió sus alas. Pero entonces el avión perdió las alas, pero por pura misericordia de Dios, ese avión a la velocidad tan enorme que iba, cayó deslizando, al no tener alas, pues cayó. Pero cayó en esa montaña, en la ladera de la montaña, y se deslizó como si fuera un tobogán. Se deslizó. El avión se partió, muchas personas murieron. Muchos, en el momento que el avión se partió, muchos salieron. No sé si han visto esa película. Ahora la llaman, antes era Viven, se llamaba Viven. Pero ahora la llaman La Sociedad de la Nieve. O sea, creo que unos 4 o 5 años para acá, han hecho una película nueva que se llama ahora La Sociedad de la Nieve. Hace casi 50 años. Hace casi 50 años se llamaba Viven. Cuando recién salió en 1974, uy sí, 50 años. Casi no, 50 años. 25 hacia acá y 25 hacia atrás. Hace 50 años el libro de Pierre Paul Rives se llama Viven. Y las películas que hicieron al respecto se llamaban así, Viven, conforme a la historia de los sobrevivientes. En esta época, pues imagínense qué edad tienen. Si han pasado 50 años y ellos en esa época eran de 20, 21, en este momento ellos tienen más de 70. Todos los que sobrevivieron y que todavía están vivos tienen más de 70 años. Yo no había caído en cuenta, solo a medida que estoy contando, estoy haciendo cuentas de la edad que deben tener. Pero entonces estos jóvenes en esa época, ellos nunca habían estado a una temperatura tan extrema. La temperatura que había en los Andes llegó a ser en algún momento incluso inferior a los 30 grados. Hay países como Canadá donde es prohibido que alguien salga cuando la temperatura llega a ser menos 30 grados. Ellos eran de tierra caliente, ellos llevaban ropa de tierra caliente. Ninguno de ellos llevaba sacos, no llevaban ese tipo de ropa porque iban a tener un enfrentamiento deportivo, pero también iba a ser en un lugar también de tierra caliente. Ellos venían de tierra caliente y iban para tierra. Ellos no estaban preparados para la nieve, pero de un momento a otro la vida les dio un vuelco. Me han contado que en Canadá, cuando la temperatura se baja a menos de 30, es prohibido que las personas salgan. Incluso supe que un niño se quedó en el carro, un bebé, se quedó en el carro, el papá lo dejó y dejó la calefacción prendida. El papá entró a un supermercado, fueron 5 minutos, cuando el papá salió, el niño había muerto, porque el carro se apagó, la calefacción se apagó. El niño murió, o sea, tal vez fue un minuto que el niño estuvo a temperatura de 30 grados bajo cero y el bebé murió. Me han contado quienes viven a esas temperaturas de 30 grados bajo cero que cuando llega de pronto 20 es soportable, pero cuando llega a ser 30
las personas van a caminar y no sienten los pies, llega el momento que no los sienten, aunque tengan botas térmicas, ropa térmica, así. Entonces, pero estos jóvenes, ellos no estaban preparados para, ellos tenían una condición física porque eran deportistas y eso fue un punto a favor, pero ellos no estaban preparados para semejante temperatura tan baja. Lo que estamos viendo en el capítulo 3, de Lamentaciones, aquí habla de las cosas suceden porque Dios así lo permite. Aquí leímos, no sé si se dieron cuenta, pero a medida que estábamos leyendo, Dios los quebrantó, Dios permitió que como tuvieran males, tuvieran en sus vidas, tuvieran dolores, aflicción. Como dijo Job, mejor hubiera sido no haber nacido. Así llegó a lamentarse Job también. Entonces aquí vemos algo similar. ¿Para qué Dios permite esa aflicción, ese abatimiento, ese dolor en una persona? En el caso de José, nosotros sabemos para qué ese dolor. Quienes han leído Génesis saben lo que pasó con José. José fue vendido por sus hermanos. El dolor que él experimentó debido a que sus hermanos lo vendieron fue increíble, impresionante. Ellos hablaban de que lo querían matar. Él vio la cara de ellos, estaban decididos a matarlo, pero resultaron vendiéndolo. Estando vendido, fue vendido como esclavo. Él era libre, pero ¿cómo quedó? Convertido en esclavo. Estando como esclavo, ya saben, él fue acusado de violación injustamente, fue a parar a la cárcel acusado de un delito, violación. Entonces cuando vemos esto que le pasó, a José, terrible, terrible. Pero Dios, ¿por qué permitió tanta aflicción? ¿Por qué permitió tanto dolor en la vida de José? Sabemos al final, quienes llegan al capítulo 50, al último capítulo de Génesis, Dios todo lo permitió para bien, para que muchas personas pudieran experimentar la salvación. Para eso Dios permitió. Cuando una persona no conoce por qué Dios permite esa aflicción, entonces una persona puede hasta dejar de querer vivir. Así una persona puede llegar a esa condición por un dolor tan fuerte, tan fuerte. Estos hombres que sobrevivieron después de estar tanto tiempo allá en las montañas, ¿qué pasó con ellos? Ellos estuvieron en un campamento mundial, nosotros los invitamos y ellos compartieron sus testimonios y también permitieron que se les hicieran preguntas. El pastor le hizo una pregunta. El pastor quería saber algo de ellos. Precisamente al conocer lo que aparece en el libro de Lamentaciones capítulo 3, él quería saber algo de ellos. Entonces, por eso, inevitablemente, al leer este capítulo, me acordé de estos personajes. Ya no son jóvenes, ya tienen todos más de 70 años. Entonces, acordándome de ellos, el pastor les hizo una pregunta. Les dijo: ¿cómo ha sido la vida para ustedes cuando tienen dificultades? Les hizo esa pregunta porque ya quería escuchar la respuesta de algo que está escrito aquí en Lamentaciones. Ellos se rieron. Para ellos nada es dificultad. Todos ellos tuvieron una vida exitosa. Uno de ellos fue candidato presidencial. Uno de ellos fue corredor de Fórmula 1. Después, no bastándole la adrenalina, fue corredor de motocicleta a alta velocidad, de alto cilindraje. Uno de ellos fue empresario, varios de ellos fueron empresarios. Varios de ellos, su empresa se fue a la bancarrota. Hay personas que cuando la empresa con la que tanto trabajan se va a la bancarrota, no desean seguir viviendo. Sí, no pueden seguir. Pero estas personas que pasaron por tanto dolor, tanto sufrimiento, ellos dijeron que el haber sobrevivido en esas condiciones tan extremas, el haber podido volver otra vez a su ciudad con sus familiares así, ellos no pudieron ser las mismas personas, ya no volvieron a ser los mismos. Ellos se volvieron como de acero, más que acero, como de diamante. Ellos ya nada los afecta. Ustedes saben de dónde sale el diamante, ¿no? El diamante, cuando se coge un carbón y se comprime con una gran presión, ese carbón se convierte en diamante.
No hay una máquina que haya podido hacer semejante cosa, pero ese es el resultado de la compresión del carbón. El carbón es frágil. Si ustedes tratan de apretar un carbón, se explota. Tiene que ser comprimido, pero por la naturaleza. Pero no hay máquina que pueda comprimir el carbón para convertirlo en diamante. Si ustedes tratan de aplastar un carbón, se pulveriza fácilmente, es frágil. Entonces, el común de las personas que no ha experimentado dolores en su vida son así, son frágiles. No sé si estuvieron en el seminario de Domina tus emociones. Ahí hablamos precisamente de esa parte. Cuando una persona ha sido criada teniendo todo lo que quiere, esa persona desarrolla una debilidad, un corazón frágil. Cualquier cosa que le digan, cualquier palabra, y esa persona hasta llega, le salen canas. Ya llega a una edad adulta, muy adulta, llega a la vejez y sigue guardando rencor, odio. Ya murió la persona, ya murió. Hace años murió la persona que le dijo, tus ojos son feos. Así, o sea, el corazón es tan frágil que por una palabra, o porque no le dio algo, o porque el día de su cumpleaños no se acordó de su cumpleaños. Por cualquier cantidad de cosas, un corazón frágil puede vivir amargado. Las personas que tienen un corazón frágil llegan a una edad avanzada, pero llegan amargados. Bueno, ni siquiera llegan a una edad avanzada. Muchas personas somatizan ese dolor interno que tienen y generalmente les da cáncer a los 40 y algo de años. Difícilmente superan los 60. Mueren de alguna enfermedad. ¿Por qué? Porque no vivieron su infancia, sus primeros años de vida, no experimentaron dolor, no experimentaron abstinencia. Solamente hacían lo que querían, recibían lo que querían. Sus padres, queriendo darles lo que ellos no tuvieron, quisieron satisfacer todo lo que querían. Querían prácticamente que no llorara. Ellos descubrieron que así podían manipular a sus padres. Entonces cada que querían algo, y el papá, ya ¿qué quiere mi amor? ¿Qué quiere mi amor? Y le da. Si no han visto esa serie, la tenemos en YouTube, Domina tus emociones. No es el tema de hoy, pero solamente hice un paréntesis, porque ellos fueron lo contrario. Lo que aparece en Lamentaciones 3 es el dolor, el sufrimiento que una persona puede experimentar. ¿Para qué Dios lo permite? Hay un versículo muy famoso que nosotros consideramos mucho y es el versículo 37, 38 y 39, esos tres versículos. ¿Qué dice el 37 de Lamentaciones 3? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Eso que le pasó a los que estuvieron en la cordillera de los Andes, eso Dios se lo permitió, Dios se lo permitió. En ellos, como les dije, se formó, el carácter de ellos se volvió como un diamante. Son personas que ante dificultades se ríen. O sea, el hecho de que hayan perdido una empresa les da risa. Sí, la empresa se fue a bancarrota, los van a meter a la cárcel, les da risa. Ellos estuvieron en unas condiciones extremas que ningún otro ser humano ha podido soportar. Algunos murieron. Algunos de los que sobrevivieron al impacto del avión murieron, porque esas condiciones eran infrahumanas. O sea, es muy difícil que el ser humano pueda sobrevivir, y más en las condiciones que ellos estaban. Les tocó quitarle la tela a las sillas, la espuma, les tocó meterse espuma, porque la temperatura era insoportable. Tenían que estar juntos para transmitirse calor. No sé ustedes, de pronto cuando ustedes sienten frío en las manos, está haciendo frío, o se lavaron las manos y es de madrugada y la temperatura es baja y sienten las manos congeladas, ¿ustedes qué hacen? ¿No las meten así? Inevitablemente tienen que calentarlas, ¿cierto? Cuando las tienen así se empiezan a calentar, a calentar, a calentar. O si ustedes las tienen juntas, una contra otra, se van calentando. Cuando hay unión, inevitablemente se pasa el calor. Entonces ellos tenían que estar juntos, muy pegaditos. Imagínense cómo todo su estilo de vida, todo lo que ellos pensaban de la vida cambió, todo se derrumbó. Pero cuando ellos salieron de ahí ya no jugaron más rugby, ya ellos adquirieron una madurez impresionante que el común de las personas no tiene. Para que una persona adquiera esa madurez tiene que pasar por Lamentaciones 3. Ellos pasaron por algo así. Por eso cuando se les preguntó qué cosa les afligía, qué cosa les causaba dolor, qué cosa, ellos se rieron y dijeron nada de lo que nos pueda pasar, nada
nada de lo que nos pueda pasar, nos secuestren, nos metan a la cárcel, nos azoten, sea lo que sea que les hagan, nada es dolor para ellos. Sí, o sea, ellos alcanzaron un nivel, por eso les dije que el corazón de ellos se volvió como diamante. O sea, experimentaron una presión. El común de las personas, ¿cómo es? Como un carboncito. El común de las personas ha sido criada como un carboncito. Si le hacen un poquito de presión, se quiebran, se dañan, sufren, heridas, experimentan dolor, heridas, y tienen heridas que los amarga, y como están amargados, entonces experimentan después enfermedades que el organismo somatizó por estar así. Ese es el común de las personas. Pero estos hombres, estas personas, también hubo mujeres que experimentaron ese dolor tan fuerte. Estas personas, ¿qué les pasó? Adquirieron un temple que difícilmente alguien puede adquirir. ¿Qué hizo Dios con José? Todo lo que le sucedió a José, Dios lo permitió. Como el versículo que consideramos, el versículo 37 de este capítulo 3 de Lamentaciones. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Ahora, si miramos el versículo 38, ¿qué dice? De la boca del Altísimo no viene, leámoslo textualmente como dice, versículo 38, dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Es una pregunta, dice así, primero que todo, ¿de quién será aquel que diga? En la primera pregunta, en el versículo 37, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Es una pregunta, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Esa dificultad, eso que te pasó cuando eras niño, eso que tú tanto quisieras volver el tiempo atrás para cambiar, eso que tú quisieras volver el tiempo atrás para deshacer, para evitar que sucediera, esa cosa que sucedió, no devuelvas el tiempo, no quieras devolver el tiempo atrás. Dios fue el que lo permitió. Sé que te parece duro, te parece fuerte, tú no hubieras querido que fuera así, fue Dios quien lo permitió. Las personas que no pueden soportar que Dios haya hecho esto en sus vidas son personas que normalmente se hacen llamar ateas. ¿Por qué cuando yo tenía 9 años mi mamá murió? Yo estuve al lado de ella cuando ella exhaló su último aliento de vida. ¿Por qué? La mayoría de las personas que se hacen llamar ateas realmente no es que sean ateas, son los que más creen en Dios, pero tienen enojo, tienen ira, porque no sucedió en sus vidas como ellos querían que sucediera. Fueron criados bajo la influencia, ya ustedes saben, 1947, así un libro. Ustedes ya conocen la historia, si quieren, se nos va el tiempo, se nos iría el tiempo del envío de hoy, si hablamos lo que está en ese seminario, Domina tus emociones. Están las 4 sesiones ahí, están las 4, una detrás de otra, mírenlo. Cuando, por ejemplo, el último versículo de este capítulo que dice, el versículo 39, de esos 3 que les nombré, 37, 38 y 39, el último versículo dice, ¿de qué es de lo único que Dios entiende que el hombre se lamente? Por cualquier otra cosa, Dios no entiende que te lamentes. Que tu mamá murió cuando tenías 9 años, que alguien te tocó cuando tú tenías, no sé, 8, 10, 11, que alguien abusó, que alguien... Ya saben a qué me refiero. Espero que no me censuren el en vivo porque he usado palabras muy fuertes. Esas cosas que sucedieron cuando tú eras niño, que tú quisieras que no hubieran sucedido, Dios las mandó. Espero que escuches esto. Dios permitió que así sucediera. Dios permitió que eso tan horrible que te pasó, Dios permitió que te sucediera. Pero con todo eso, Dios no entiende por qué tú te lamentas de eso. Dios lo permitió para lo que hoy para lo que hoy tú eres, para darte esa fortaleza que el común de las personas no tienen. Dios lo permitió, fue Dios. Pero Dios, hay algo que sí, Dios acepta. Lo único que Dios acepta, por lo que tú te puedes lamentar, está en el versículo 39. Vamos a leer ese versículo. Ahí dice, versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Sale la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Y ahí dice la respuesta, laméntese el hombre en su pecado. Solo hay una cosa, aquí también se habla, en este capítulo se habla de la maldición y de la bendición. El ser humano en modo natural está en la maldición. Entonces, ¿qué cosa hace que el ser humano esté en la maldición? El pecado. El pecado. ¿Cómo una persona sale de esa condición?
La única forma no es porque la persona se esfuerce para dejar de ser pecador, no. Nadie puede dejar de ser pecador por sí mismo, nadie. Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El sí mismo quiere evitar que nuestro Señor Jesucristo reciba la gloria. Porque nuestro Señor Jesucristo, Él solucionó el problema del pecado. Es más, la palabra Jesús significa Salvador de los pecados. ¿Por qué se llamaba Jesús? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús significa Salvador de los pecados. Es impactante cómo en nuestra sociedad hay niños a los que les ponen Jesús. ¿Y por qué le ponen así? Porque hay muchos que se llaman así. Pero hay países donde ese nombre no lo tiene nadie. ¿Por qué? Porque ese nombre tiene un significado muy grande. En diferentes idiomas se pronuncia de diferentes maneras, pero lo importante es el significado. Cuando en la Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es recibirle? Creer en el nombre. Ahí lo dice, es Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa? Sale de la maldición. ¿Quién puede salir de la maldición? ¿Cuál es la maldición? Ser pecador. ¿Cómo alguien puede salir de esa maldición? Creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa Jesús? Salvador de los pecados. Eso está en Mateo, capítulo 1, versículo 21. Ahí aparece el significado. En los libros de teología no enseña. Si tú buscas en ChatGPT, eso no encuentras. ChatGPT te enseña lo que enseña la teología. Es que Jesús significa Salvador. No. Tú mismo coge la Biblia. No te quedes. Las cosas espirituales no se buscan en ChatGPT, en Google, no. Las cosas espirituales se buscan directamente en la palabra de Dios. Tú mismo toma tu Biblia y lee Mateo 1, versículo 21. ¿Qué significa Jesús? ¿Qué es creer en el nombre? Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, que Jesús es el Salvador de los pecados. Tú has escuchado tal vez ese versículo que está en la Biblia cuando Juan el Bautista vio que Jesús venía al día siguiente que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Juan el Bautista fue testigo. Ese día que bautizó a nuestro Señor Jesucristo, él fue testigo de quién era Jesús. Entonces, él que le dijo a sus discípulos, al día siguiente cuando vio que Jesús venía, le dijo a sus discípulos, mire, señalando a Jesús, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista dio testimonio de quién es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es? ¿Él a qué vino? ¿Cuál es la finalidad por la cual tomó cuerpo para ser martirizado de la manera que fue martirizado? Que decía en Isaías 53 que tenía que ser martirizado el Mesías. ¿Cuál es la finalidad? Para solucionar el problema del pecado, para sacarnos de la maldición. Pero las personas no se consideran en maldición, sobre todo cuando tienen muchas obras. Las personas que se levantan temprano a leer la Biblia, a orar, que ayunan, que diezman de todo lo que ganan, esas personas son como el fariseo. Hay un fariseo, Jesús explica, que se expresaba así: gracias Dios, porque yo no soy, y se compara con las personas que hacen maldades. Él se compara: yo no soy así como esas personas. Yo ayuno 2 veces por semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esa persona no pudo recibir la salvación de ninguna manera. Esa persona, ¿en qué se estaba apoyando? En sí mismo. Por apoyarse en sí mismo se creía que él podía llegar al cielo o que Dios le tenía que dar un puesto especial, porque a su punto de vista él estaba bien con Dios. Pero eso es la maldición. Esa persona sale de la maldición, no puede salir de la maldición. En cambio había otro que no podía hacer nada. Esa persona necesitaba que alguien lo salvara. Él necesitaba que alguien fuera propicio a sus pecados. Necesitaba la salvación. Si él no es salvado, él no tiene otra opción más que seguir en la maldición. Esa persona que se dio cuenta de esa condición, esa persona recibió la salvación. Nuestro Señor Jesucristo dijo que descendió a su casa justificado. Entonces yo les expliqué hoy ustedes han escuchado qué significa el nombre de Jesús: Salvador de los pecados. El que logra creer que Jesús nos salvó del pecado, esa persona es salva. Pero aunque ustedes lo estén escuchando, Dios no permite que cualquiera lo crea, no. ¿Por qué le permitió? ¿Por qué a ese hombre que se jactaba de todas las cosas buenas que hacía, por qué esa persona no pudo recibir la justificación de Dios? Pero ¿por qué ese que era juzgado como lo peor de la sociedad, por qué ese hombre sí fue justificado? Porque él logró verse: necesito que me salven, necesito que alguien sea propicio a mí. Ese propicio a mí, pecado. Él se dio cuenta cuál era el problema: el pecado.
Él era pecador, pero no pecador como el otro era un pecador bueno, porque diezmaba, porque ayunaba, eso no existe. Por eso hay personas que se expresan, ah, sí, nosotros somos pecadores, pero hemos sido justificados. O eres pecador o eres justo. Las personas que se creen término medio tienen una mezcla. Creen que pueden ser pecadores y creen que pueden ser buenos. Eso no existe. El que era 100% pecador, esa persona fue 100% justificado. Fue verdaderamente justificado. Bueno, esto sé que quisiera seguirlo explicando, pero ya el tiempo se nos acabó. Todos los días por un espacio de 30 minutos, así estamos considerando un capítulo. El de hoy fue Lamentaciones capítulo 3. Mañana, inevitablemente por estar en el libro de Lamentaciones, creo que vamos a tener que continuar. Vamos ahora ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias, Señor, por revelarnos más de tu corazón. Esto nos enseña. En las que se conocen como iglesias, esto no lo enseñan. En los institutos de teología no enseñan esto. En los institutos de teología enseñan cosas históricas, fechas, como se dice una palabra en griego, como se dice en hebreo. Enseñan cosas de enaltecimiento humano, cosas que hacen ver a las personas como muy inteligentes, como muy estudiosas, pero no conocen cómo alguien puede ser justificado, no lo pueden creer. Y aunque lo conocieran y lo dijeran con su boca, pero en su corazón no lo pueden creer. Porque tú a un corazón así soberbio te resistes. Ten misericordia de las personas que han estado escuchando ya bastantes días o varios días y aún no han recibido la salvación. Haz lo que sea en el corazón. Como leímos hoy en Lamentaciones, quebranta ese corazón. La única forma de que puedas recibir la salvación es que sea un corazón humillado. A los soberbios tú los miras de lejos. Tú te resistes a los soberbios. Ten misericordia a las personas que han estado escuchando. Permíteles creer. Abre sus oídos, dales un corazón para entender, dales ojos para poder ver. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Está mejorando el set, cada vez está mejorando. Sí, no sé si vieron hoy cambios, ¿sí? Se ven cambios, se ven mejoras, ya la Biblia está en una trilla, ¿sí? Se ven mejoras, y si ustedes vieran lo que yo estoy viendo, está mejorando. Nos vemos mañana con el capítulo el día de mañana. Y dentro de poco, dentro de 9 horas y 24 minutos, otra vez estamos acá compartiendo, pero ya cuando haya amanecido. Nos vemos dentro de poco. Chao, descansen.